Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con la literatura. Yo soy Elisa de Cartas Elisa y estoy con Sol de Leamos un poco. Solemos pensar que todos estos cuentos de policías, ladrones, detectives clásicos fueron escritos únicamente por hombres, y no solo hombres, sino hombres extranjeros. Porque cuando vemos el panorama general de este género literario, solemos pensar en autores como Conan Doyle, Edgar Allan Poe, y tal vez si somos realmente fans de este tipo de géneros, nos vengan a la mente, pues obviamente Agatha Christie o Patricia Highsmith. Pero ¿qué sucede con la literatura hispana? Y es que, bueno, y la latinoamericana, es que a final de cuentas la literatura latinoamericana vino realmente a ser mundialmente reconocida como tal hasta el boom latinoamericano. Pero, pues, hay una autora que trabajó este género detectivesco y no nada más en Latinoamérica, sino en México, antes de todas estas escritoras contemporáneas que hoy empiezan a resurgir. Y nos estamos refiriendo a María Elvira Bermúdez. ¿Quién es María Elvira Bermúdez? Ella es una duranguense que nació en 1916, cuentista, novelista y ensayista. Es reconocida por su contribución a la novela policíaca con la obra Diferentes razones tienen la muerte, que fue publicada en 1953. Además, tiene un personaje súper icónico y muy importante, que es la primera detective en una narración policial. Esto en México y en Latinoamérica. Esta detective es María Elena Morán, que es su personaje más importante. Y pues además de esta obra, también escribió cuentos y escribió ensayos. Entre sus cuentos tenemos Alegoría presuntuosa, Cuentos herejes, Detente sombra, Muerte a la saga y Encono de hormigas. Su ensayo, La vida familiar del mexicano, se centra en hablar sobre los aspectos patriarcales y machistas que están alrededor de las mujeres en la sociedad mexicana, además de dónde provienen, busca sus orígenes y lo muestra como una problemática nacional que evita que la sociedad mexicana progrese como debería. Además, no solo esto, sino que también busca soluciones. María Elvira también fue abogada y docente en una época en la que pues no eran muy reconocidas por su labor. Ella se graduó en la Escuela Libre de Derecho en 1939 y gracias a esto es que sus personajes tienen el conocimiento necesario para poder desempeñar sus funciones como detectives. Además, trabajó un tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue defensora del derecho de las mujeres al voto y también fue maestra en una escuela de educación especial de la SEP. Ella estuvo muy ocupada. Sí, oye, fíjate cómo coinciden estos escritores detectivescos. Bueno, pues ya tenemos un capítulo anterior donde hablamos de escritores y detectives, de algunos escritores que se involucraron en ciertos, en resolver ciertos asuntos, pero es interesante cómo algunos mezclan esas profesiones. Ya vimos que habían unos que eran incluso detectives de la CIA, etcétera, y la literatura. Y de la misma manera ella decía, es que, pues, al trabajar en el sistema judicial, a ella no se le hacía difícil como que pasar a la literatura todo lo que ella veía en el día a día. Y fíjate que, aparte de que estudió la libre derecho y todo eso, fue la primera mujer en titularse en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, realmente era una mujer muy preparada, era una mujer muy inteligente y pues bueno, en una época, durante muchos años se ha considerado también el género, la novela de misterio, un género pues bastante de baja literatura, muy despreciado, y fue por tanto una forma de denunciar como herramienta para expresar todos estos ideales políticos que había en la época y toda esta lucha por los derechos de la mujer, los derechos del voto, etcétera. Y pues en algún momento en los años 50, todas estas mujeres eran como víctimas silenciosas de todo lo que estaba sucediendo. Y pues estas novelas a final de cuentas eran estos voceros de todo lo que se estaba viviendo en la sociedad. Sí, y sabes también que yo estuve leyendo algunos de sus cuentos y,
o sea, de repente sí tiene unos comentarios bien así, incisivos, o sea, muy claros. Por ejemplo, en uno habla sobre que a las mujeres que se apoyaba para poder publicar era sí o sí a las que estaban involucradas con algo de gobierno, que tenían contactos en las altas esferas de la política y que en ocasiones había escritores o escritoras muy buenas, principalmente enfoquémonos en las escritoras, que no se les daba la oportunidad por eso, o porque, ¿sabes qué? Le caes mal a aquella y aquella es amiga de tal y ya hasta ahí llegó tu futuro como escritora. Y tiene muchos comentarios así en algunos de sus cuentos y de sus relatos. Sí, y bueno, ella empezó publicando en revistas en los años Así es, 40 y ya tenía un año que Agatha Christie había empezado con en Diez Negritos y todo. Entonces, toda esa literatura de misterio, policíaca, etcétera, empezó a vivir un gran apogeo en México y fue ella quien empezó a ganarse ese apodo de la Agatha Christie mexicana. Entonces, imagínate lo importante, lo popular también que era, pues, en estas revistas, con toda la gente que la leía, y tener aparte novelas en las que tú puedas identificar tu mismo sistema judicial. No es lo mismo leer a una escritora inglesa con otros ambientes, etcétera, que poder incluso hasta satirizar lo que sucede en el país. claro. Sí, no, creo que es una gran figura que, aunque en su momento tal vez fue mucho más reconocida, siento que ahorita está un poco olvidada. ¿No sientes como que empieza mucho, o sea, Elena Garro está súper fuerte ahorita, está muy, muy sonada? Que qué padre, ¿no? Pero siento como que a ella casi no la he escuchado en todos los círculos del club de lectura y todo esto de escritoras mexicanas. ¿Sabes qué sucede? Que también pienso yo que hay un poco de culpa también en los lectores, pero sobre todo está alimentado por el mismo marketing. Cuando vas rescatando escritoras, primero vas rescatando esas escritoras que tuvieron una vida difícil. Y es algo que he comentado en otras ocasiones, que de repente se rescata a una mujer pintora, a una mujer música, a una mujer escritora, etcétera. Las empezamos a rescatar, pero las empezamos a rescatar desde el morbo, o sea, desde empezar a ver si sufrieron alguna violencia de cualquier tipo, si tuvieron alguna precariedad, qué tipo, o sea, todo ese tipo de cosas. Y también, pues ya, tuvieron cierta obra, ¿no? No empezamos a rescatar a mujeres sin importar el sufrimiento que hayan tenido en su vida. Entonces también de repente vemos muchas mujeres que lo hacían muy bien, que escribían bien o que marcaron un antes y un después en ciertas cosas, pero cuando no tienen un pasado o no tienen circunstancias que hayan tenido que superar algo, de repente no se les toma tanto en cuenta. Y yo no digo que Elena Garro no merezca ser rescatada ni nada, sino que hay muchísimas más mujeres que debemos de empezar a conocer. Exacto, sí. Así que este es su capítulo. Así es. Sí, fíjate que la importancia, ¿no? De empezar a escribir en un género, no nada más que destacaban nada más los hombres, sino que era una literatura que era vista pues hacia abajo, porque aparte en la época, en los años 40 muchos escritores que hacían escribir sobre la Revolución Mexicana Exacto. todavía. Y ella no, ella se salió de todo eso y empezó a escribir sobre detectives, sobre policías, sobre misterio, etcétera. Y aparte que el doble atrevimiento de que era abogada, ponerse a escribir este tipo de novelas y aparte su esposo era diputado federal. Entonces, era como que esta imagen social que ella tenía en la sociedad, vaya, esta imagen social que ella tenía que dar a conocer, que pues esta personalidad que contrastaba con la de ser escritora y escritora de misterio. ¿Sabes también que es muy interesante en la obra de María Elvira? Que es la construcción de sus personajes. Es algo que me gustaría tocar este tema porque pone a los personajes femeninos en el primer plano. Donde, o sea, de que ella es el centro de la historia
y es en un momento en el que esta figura de la mujer siempre estaba como que relegada y pues no le hace mucho caso y ella pues así es así como que no, aquí está, o sea, podemos resolver los mismos casos que resuelve cualquier persona, cualquier hombre. Las Sí, historias, ah, ajá. perdón. No, perdona. No, entonces, como la historia es contada a través de la perspectiva de las mujeres, de una perspectiva femenina, cambia la forma, o sea, en general, ¿no? De la historia, de todo el relato. Y también los problemas, o sea, se ven diferentes, pues la historia es narrada desde otro punto que puede, o cuáles pueden ser los problemas. O sea, a lo mejor un hombre diría, bueno, es que esto fue por tal cosa, no sé, un crimen pasional, por ejemplo. Y las mujeres dirían, no, a lo mejor no fue un crimen pasional. Sí, hay tantas cosas diferentes que pueden pasar. Y pues bueno, ella les da una complejidad distinta a los problemas sociales porque marcaba mucho eso, ¿no? El clasismo, el racismo que había y el machismo en el país, pues está súper fuerte. Y hay algo que me parece muy interesante, que había asesinatos, no se centra en el, así quedó todo con las tripas por fuera y llegó y lo apuñaló y eso, o sea, no es, aquí está el problema, pero no, como que no te vendía ese morbo de el asesinato, sino el, vamos a resolver este caso, ¿no? O sea, más por ese lado. Sí, fíjate que igual algo que comentaba sobre la construcción de sus personajes femeninos fuertes es también que estos personajes no eran pues la típica ama de casa, la típica madre abnegada o la típica amante, etcétera, sino eran mujeres con poder, con voz, incluso eran personajes que tenían cargos políticos, etcétera, y eso sí reflejaba bastante de la época, porque pues en ese momento las mujeres acababan de empezar a votar, empezaban a tener el derecho al voto. Y pues obviamente era un reflejo de lo que podían llegar a tener las mujeres. Cargos políticos, personajes fuertes, mujeres poderosas, etcétera. Y pues obviamente ya de paso abordaba todos los prejuicios que existían hacia las mujeres, la doble moral, todo eso. Exacto, ¿sabes? Hay un cuento que tiene, o sea, todos los personajes femeninos tienen algún puesto importante en gobierno, justamente. Y sabes qué, o sea, no es que ella escriba solamente sobre mujeres, ¿no? Ella también escribía personajes masculinos, pero pues les daba un papel diferente y los mostraba tal como eran, o sea, no les exageraba además, no les daba superpoderes ni nada, simplemente era así trabajan ellos y así tiene que trabajar una mujer detective, porque al final no tenían, aunque fuera el mismo puesto, no tenían las mismas oportunidades dentro de ese departamento. Sí, hay un relato, bueno, hay una novela, su primer novela, que es Diferentes razones, tiene la muerte. Esa es el asesinato de un personaje que es una mujer que era soltera, que le encantaba la fiesta, pero pues obviamente al ser soltera y fiestera, pues los hombres no soportaban esa personalidad de esta mujer. Entonces, esta obra, la protagonista, uno de los detectives más icónicos de Bermúdez y que aparece en gran parte de estas primeras novelas, de estas primeras historias que empezó a escribir, que era un periodista aficionado a la novela negra o al noir, que se llamaba Armando Sosaya. Es un personaje, no crean que es Ajá, una, sí. sí, porque es que de repente empieza a hablar y a lo mejor creo que se pierde, ¿no? Y es que entre las páginas, igual de estos escritos policíacos, pues muy a la mexicana, también se ponen todos estos prejuicios, como ya decíamos. Fíjate que esta parte de que era una mujer soltera, amante de la fiesta y todo eso, cómo calaba en las sociedades, y no me refiero nada más a las latinoamericanas, sino, por ejemplo, a los estadounidenses, donde hay mucho puritismo, sobre todo en estas sociedades posguerra, pos la Segunda Guerra Mundial y todo eso, donde se intentaban inculcar los valores de la familia y salen todas estas mujeres, ya sabes, de los años 50 con sus vestidos y felices con sus electrodomésticos y todo Sí, eso. Hay una historia real, ay, ahorita en lo que tú
empiezas a contarnos un poco más de ella, les voy a contar sobre esta persona. Es una mujer que se divorcia, ella tenía 2 hijos y ella se divorcia. Imagínate divorciarte en los años 60, en los años 50, y ella empieza a irse de fiesta, empieza a disfrutar su vida, a pesar de que tenía sus 2 niños, pues ya ella los atendía y todo, y en la noche ella fiesteaba. Pero de repente un día ella está en su casa, ella empieza a tener una relación con un hombre muy rico, y un día está en su casa y entra una persona y secuestra a los niños y los encuentran más adelante que estaban muertos, los habían matado, ¿no? Y empiezan a acusarla a ella, empiezan a ver testigos de que habían visto a alguien en la noche y todo eso. Y todo el juicio, en lugar de demostrar pruebas de que pudo haber sido ella, el juicio, las pruebas se basaban en que ella era una mujer que salía mucho de fiesta y que una verdadera madre no debe de salir de su casa, aparte una verdadera madre no se hubiera divorciado, etc., etc., y por eso la encerraron por varios años, hasta que el novio, este millonario, contrató un gran abogado y pudo demostrar que no había ninguna prueba en su contra. Y hay muchas personas que fueron testigos, amigos de ella y todo eso, que decían, es que ella realmente sufría. Lo que pasa es de que cuando pasó lo de sus niños, ella se descontroló, o sea, básicamente se volvió alcohólica y sí sufría, pero había muchísima presión social, ¿no? Porque se volvió una figura pública con todo este juicio, pero realmente los prejuicios y la culpabilidad recaían en que no era la típica madre, la típica ama de casa, la típica mujer a que lloraba al marido que le era infiel, etcétera. O sea, entonces, cómo esto, que son cosas reales y son cosas que realmente pasaban en las sociedades. Vienen una escritora que es mujer, que eso es muy importante, una mujer que sabe lo que es sufrir, todo este tipo eh, de machismos, todo este tipo de cosas o lo que se espera de estas mujeres y pues ¡pum! Muestra en su ficción pues realidades que sí, que ahí estaban palpables. Sí, y es que hay unas que las hace muy notorias, o sea, que habla muy claro sobre el machismo y toda esta situación, porque al final, y los prejuicios sociales, y hay otras en las que es como que más sutil, pero que dices de que, oye, aquí hay como 20 red flags, ¿no? De que pon atención en estas cosas, es muy interesante. También a mí hay algo que me gustó mucho de ella, y que siento que a veces se pierde un poco esto en las novelas policíacas. Yo no he leído tantas, o sea, tampoco soy una experta detective, no soy una Sherlock, pero es un tema muy interesante que me gustaría, mira, leerte un pedacito de lo que ella decía, de que entre los mexicanos está muy extendida la creencia de que una obra es policíaca porque en ella se comete un crimen y aparece la policía, o porque un detective o un oficial cuentan sencillamente algún caso en el que han intervenido, o porque se narra en ella la vida de algún delincuente muy conocido. En esas y parecidas coyunturas se estará ante un reportaje, una crónica o una biografía, pero no frente a una novela policíaca. Y ojo aquí, que esto me pareció muy importante. Lo que caracteriza el género es el misterio, la investigación y la idea de justicia. Eso me gustó mucho, porque eso de la idea de justicia, pues sí, o sea, realmente, oye, queremos que esto se resuelva y que algo pase. Me pareció un punto muy interesante de lo que ella comentaba. Además, digo, me salió un poquito del tema de lo que tú estabas diciendo, No, pero sí, no, no, no. pero es Ya que sí, saben ¿no? que el nuevo concepto del podcast es interrumpirnos, es salirnos del tema, es divagar, pero también Pero no traerles divagar tanto. sí, no como antes, sí, antes nos pasábamos, no, sino que ahora es empezar a contar cosas alrededor del tema central que tengan que ver o un poquito más, un poquito menos, pero pues ya saben, así que no hay problema. Sí, y bueno, hablando sobre esto, de lo que ella cree que es la novela policíaca, tomó mucho su concepto y su idea de lo que debe de ser, porque a veces el morbo nos gana y creemos que si nos muestran de que hay un buen de sangre, hay un montón de, andan asesinando un montón de personas y eso, pues no, o sea, no nada más es eso. Este punto siento que para mí ya es un referente de que, ¿qué es una novela policíaca de verdad? Una que busca que realmente haya justicia, que ese sea el fin de la historia, ¿no? O sea, saber si se resolvió o no se resolvió. Y por eso se cree que ella está como muy en la novela policial clásica, porque tiene estos elementos, ¿no? Hay detectives, hay víctimas, hay asesinos y un misterio que se tiene que resolver. Y pues bueno,
estas son uno de los motivos por los que la obra de María Elvira se compara con el canon europeo de la novela policial. Y esto me parece muy interesante porque pues las historias que ella crea están desarrolladas en un contexto y momento específico de México, ¿no? O sea, en unos años 50 y 40, que como decías, todos estaban enfocados en escribir sobre la revolución. O sea, que era lo que más le interesaba a la gente. Y pues ella tiene unos discursos muy ingeniosos y muy importantes que los da a través de los personajes femeninos que crea. Habla mucho sobre la sumisión, sobre cómo te invalidan tus opiniones por ser mujer, por la opresión de los roles de género y cómo se nos imponen, que era lo que platicábamos en el episodio de Silvia Plath, de cómo te vendían desde un comercial de refresco la idea de la familia perfecta y del ama de casa ideal, ¿no? Aquí está también, se habla de él y se habla de cómo va cambiando un poco también el rol de la mujer a través del tiempo en México. Y pues sus personajes más importantes, que ya comentaba Sol, bueno, comentábamos Sol y yo, era María Elena Morán y Armando Sosaya. Ella, María Elena, es súper meticulosa, inteligente, muy prudente, muy observadora y es así como que atenta a los detalles más mínimos. Sus juicios o sus opiniones los emite hasta que ya está más cerca de resolver un misterio. Y pues bueno, Armando, por su parte, él es, como dice Sol, es un periodista, él está muy motivado a conocer la verdad y todo esto, es como persuasivo y hábil para tomar como testimonios, entrevistar a la gente. Y los dos representan pues a personajes fiables, profesionales y que están en igualdad de condiciones para resolver los misterios. Pero hay algo muy interesante que aquí dicen de que ella era observadora, veía los detallitos y todo eso, pero era justo por lo que te decía hace un momento, que no tenía las mismas oportunidades, como por ejemplo para hacer un interrogatorio, a ella no se lo permitían. Entonces ella se basaba un poco más así como que yo creo que aquí pasó esto y empezaba a decir, porque ayer la vi que traía un labial diferente al labial que había usado antes, y eso está extraño, porque ya antes y empezaba ya a sacar sus conjeturas y a raíz de eso es que esta María Elena Morán lograba resolver los misterios, pero era porque dentro de todo ella tenía sus limitaciones, porque aunque estuviera en la misma posición y aunque sí tenían igualdad de condiciones, pues no eran tan iguales de todas maneras. Sí, es que de hecho consideran que María Elena Morán era como un alter ego de la autora, porque aparte, o sea, ella decía, bueno, yo no soy, o sea, María Elena Morán no era una detective per se, o sea, no tenía esa profesión, pero como le encantaban las novelas de detective, ella se dedicaba a descubrir todos estos crímenes, a investigarlos, etcétera. Fíjate que si bien es cierto la literatura de ese momento del siglo XX estaba mucho más enfocada a lo que era la literatura de la Revolución Mexicana, hay algo que también marcó mucho el que ella se haya enfocado en la literatura de detectives y es el cine, porque es que en esa época eran los años dorados de, pues, del cine, era el cine de oro, y aparte había muchísima influencia del cine norteamericano, el cine noir, porque su apogeo fue entre los años 40, años 50, y pues bueno, habían directores como Julio Bracho, Emilio Fernández, Roberto Galvaldón, Tito Davidson, o sea, habían varios directores mexicanos en esa época muy fuertes que todavía hasta hoy en día son recordados. Y a pesar de que el género se encontraba en sus mejores años, hablando de película, sí había mucha persistencia, está muy marcado, ¿no? Por otro tipo, tanto en géneros que eran los hombres, los masculinos, los que estaban rigiendo en la literatura, como en género literario. Y y pues nada, fíjate que eso de cómo lo utiliza como un alter ego, cómo empieza a evolucionar ese personaje, está padrísimo.
Y pues nada, yo creo que es muy interesante que la leamos, que la conozcamos y cómo tiene esta idea de justicia, todo cómo viene hablando, cómo construye sus personajes, la importancia que tiene un personaje femenino, un personaje masculino, y que yo creo que eso también se asemeja mucho a las novelas de Agatha Christie, donde pues Sí, tenemos dos personajes detectives, tanto profesionales como amateurs, que uno es femenino y otro es masculino. Entonces ya es otro puntito parecido al de Agatha Christie. O sea, realmente si a ustedes les gusta Agatha Christie, deberían de leer a María Elvira Bermúdez. sí, oye, ¿sabes? Aparte de eso, o sea, sus cuentos y así son muy divertidos. Estuve leyendo varios la semana pasada. Además de que tiene, o sea, su tema de detectives, también escribió algunos cuentos que, híjole, o sea, se me hizo súper interesante porque en uno de ellos, pues sí, es más sobre el misterio, así de que un asesinato y traiciones y así de que es uno de estas historias que se llama Detente Sombra. Y luego tiene otro cuento que se llama El Regreso, pero este habla sobre la vida, la muerte, el tiempo y como de fantasmas. Entonces, así de que algo totalmente distinto y bien random, de nada que ver con los detectives, pero tiene todavía otro que se llama En Vilo y este trata sobre la ansiedad. Entonces, se me hizo así como que, güey, no manches, o sea, temas muy distintos y los tres me gustaron bastante. Además, leí otro relato de ella. Es que yo estoy muy contenta leyéndola. Tengo un archivo que son como 600 páginas, una cosa así. Entonces, tengo mucho que leer todavía. Pero me gustó mucho cómo toca estos temas. O sea, incluso hay uno de los cuentos que yo sentí que era muy sexto sentido, así de ese estilo. O sea, se me hizo bien padre cuando lo leí porque estaba de que no puede ser, o sea, no puede ser lo que está pasando aquí. Y creo que vale muchísimo la pena conocerla. Fíjate que una de las cosas que también son muy interesantes es de que no nada más fue escritora de novela policial, sino también fue escritora de ensayos y mira, aparte de escribir la ficción de la literatura criminal, escribía sobre la teoría de ese género. Eso lo hizo también Bioy Casares y Borges escribían sobre teorías de géneros literarios y también lo hizo María Elvira Bermúdez. Y no nada más eso, sino también hizo un libro, bueno, hizo un ensayo criticando a la sociedad mexicana, pero desde el punto de vista filosófico. Y es que en esas épocas, o sea, en los años 50, hubo un grupo muy fuerte que se llamó el grupo Hiperión, que era un grupo de jóvenes que que leían, bueno, pertenecían a la Facultad de Filosofía, pero estos chavos leían a Sartre, a Camus, a Marcel, o sea, ellos leían filosofía europea, pero de repente decían, ajá, o sea, todas nuestras conferencias, todas nuestras clases son sobre esta filosofía que atañe a esta sociedad, a este universo, a esta realidad. Hay que como que tropicalizar toda esa filosofía y utilizar pues las bases para hablar de nuestra mexicanidad, de nuestros propios problemas y de todas las cuestiones de precariedad, de desventajas sociales, de corrupción, etcétera. Y aparte, o sea, de hecho, había una plática donde hablaban incluso hasta de la sintaxis, de Cantinflas. Entonces, o sea, y de su personaje y de el No significado manches. también. Sí, Wow. del significado psicológico del traje charro y todo eso. Entonces, utilizaban las bases de la filosofía para hablar de nuestras realidades, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Hace poco me llegó un libro de Luis Villoro, que es el papá de Juan Villoro, Ajá. donde él fue uno de los filósofos más importantes de nuestro país y también él lo que hizo fue mexicanizar la filosofía, hacer una filosofía mexicana, o sea, no necesitamos estas filosofías europeas, nosotros tenemos nuestras propias realidades, que si bien podemos utilizar a estos filósofos como base, pero necesitamos hacer nuestras propias filosofías, nuestras propias teorías, etcétera. Pero aún así, o sea, porque ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con María Elvira? Bueno, Bueno, lo que tiene que ver es de que ella, hubo una serie de conferencias de toda esta situación
Y María Elvira asistió a todas las conferencias, a todas las conferencias fue, y de repente ella dijo, ajá, o sea, sí hablan de que la filosofía europea, la filosofía occidental debe adaptarse o debe tropicalizarse para la realidad del mexicano. Supongo yo que en ese mexicano están incluyendo también a las mujeres, porque, o sea, ustedes están hablando de cuestiones de puros hombres, pero ¿dónde quedamos las mujeres en esta realidad que ustedes tanto piden que se tome en cuenta? Y pues obviamente nadie le pudo dar una respuesta. Y es que ella empieza a hacer su propia filosofía. O sea, ella no estudió como tal filosofía, pero no necesitas estudiar filosofía para hacerla. Entonces ella es que hace un libro, bueno, hace un escrito hablando precisamente de todas estas cuestiones. Se llama em, La vida familiar del mexicano, que es del Exacto, sí. 55. Entonces ella empieza a hablar de toda esta situación de machismo, de la posición de la mujer, lo que significa ser mujer, que es algo que también pues vemos en en el libro de Rosario Castellanos. Entonces, bueno, ella también recoge toda esta situación, o sea, hacia cómo había un auge de hombres que hablaba sobre las realidades y hacía este tipo de críticas, también hubo un auge de mujeres que hablaba desde la filosofía, desde la academia, sobre estas realidades también, y se me hace súper interesante. Fíjate que en los años 80, cuando ya ella era una viejita, pasó algo súper bonito y era que hubo jóvenes que conocieron su obra, empezaron a investigar sobre ella y fueron a dar a su casa. O sea, la encontraron, ella vivía en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y fueron ahí con ella, ¿no? A hablar sobre su obra, a hablar sobre sus personajes. Ella recibía a más personas, a familiares, amigos, y estos chavos, ha de ser súper bonito una experiencia de ese tipo de que tanto tiempo después tu obra fuera tan reconocida. Igual y a lo mejor no así como que como debería, pero saber que hay gente que de repente voltea y ve lo que escribiste y dice que, güey, no manches, esto vale muchísimo la pena. Se me hizo muy padre anécdota. Y pues bueno, ya para terminar esta parte del episodio, pues María Elvira Bermúdez crea este personaje de María Elena Morán, que definitivamente marca una pauta en la literatura mexicana y latinoamericana porque nos da a la primera detective. O sea, es increíble lo que ella crea. Uno puede pensar de que, bueno, o sea, personajes se crean todo el tiempo, pero no, en estos momentos, en la época en la que ella lo hace, pues es muy revolucionario. Ella crea un precedente en la novela policial. Creo que es indispensable que se vuelva a poner sobre la mesa su obra, que se siga conociendo. Yo de verdad que agradezco al Fondo de Cultura Económica porque en uno de los cursos que están dando es que hablan de ella y es increíble conocer a una autora que tiene temas que siguen estando vigentes, que son relevantes, son importantes, porque hay cosas que en México no cambian. Así que seguramente leerán algo de los años 50 que sigue pasando en estos años. Pero, pues bueno, léanla, conózcanla. Tiene cuentos, tiene ensayos, tiene su novela. Así que, pues yo estoy muy contenta de que la hayamos traído el día de hoy al podcast. Bien, ahora viene la sección más esperada, más querida, más ansiada. No sé si existe la palabra ansiada, pero si no existe, la acabamos de inventar aquí en el podcast. ¿Qué es la sección de comentarios de Facebook? Ay, la gente de Facebook me encanta. Fíjate que hace poco en mis historias, como tengo conectado mi Instagram con mi Facebook, imagínate, hoy que se cayó el sistema, Uy. tuve mucho tiempo para leer, pero hoy que se cayó el sistema, eh, perdón, tengo conectados mi Facebook y mi Instagram, entonces todas las historias que subo a través de Instagram, pues se comparten en Facebook. Y compartí la foto de un libro. Creo que fue ahí. Ah, no, fue el reel de las lecturas, ¿no? No me acuerdo cuál, que me conectó, que me contestó un señor, fue en TikTok, que me contestó un señor, deberías de leer algo nuevo, lee Ujú. esta maravillosa novela y me da el nombre y me dice qué autor es.
Y el autor es el señor que me estaba Ay, Dios, comentando. no. Ay, señores, no sean así. Oye, yo compartí hace unos días, en Facebook, una imagen, ¿no? De una señora que está volteando así como que, ¿qué quieren? O sea, así como que harta de la vida. Y yo pregunté, ¿qué libro le recomendarían a alguien que no les cae muy bien? O sea, por favor, a veces solamente necesitamos limitarnos a responder lo que nos preguntan. Yo no lo hago, lo sé, pero en Facebook sí lo haría. Por ahí nos conté, o sea, me gustaría que comentáramos las respuestas porque nos pusieron Ana Karenina. A ver, en tu Facebook. Sí, te lo mandé por WhatsApp, ahí lo puedes ver, ahí Ay, está el link. gracias. Sí, nos pusieron Ana Karenina, que bueno, tal vez uno lo puede entender un poco, pero bueno, o sea, la historia es buenísima. Fuera de todo, digo, sé que es tedioso por toda la crítica que Tolstoy hace, ¿no? Pero pues es buena. Pero pues bueno, esto es lo que recomendarían a gente que les cae mal. Acá otra persona nos puso La Institutriz Real y no manchen, aborrecí ese libro, estoy de acuerdo, sí, sí, yo también lo haría, se lo regalaría a alguien que me cae muy mal. Y otra persona nos puso, por lo general a esas personas no les gusta leer. Pues bueno. Oye, hay una buenísima que dice, ahora si la persona me cae mal, no le recomiendo ni madres, hay que ver lo que hace. Oye, otro puso, nunca le haría eso a nadie, nadie se merece tal desprecio, me puede caer mal, pero hasta el peor enemigo y en el peor momento necesita un buen libro. Amigos, no sean así, o sea, esto es para reírnos un rato, pongan cuál Sí, hay que libro. ser malos. Sí, Luego dice, los 4 acuerdos para que aprenda lo básico del inicio de la madurez. Ya todos leyó. los libros, todos Todos los los libros. libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Dices tú que Los ojos de mi princesa es el libro, uno de los que regalaría. Ay, y le ponen una carita enojada a una fan de Carlos Cuauhtémoc. ¿Quién es Carlos Cuauhtémoc, güey? Ya, guácala. Y luego alguien aquí, no sé si fue sarcasmo o si no entendió la pregunta o si se lo regalaría para que recapacite. Pero pusieron, por supuesto, la Biblia está dotada de toda sabiduría que se necesita para vivir. Creo que yo no entendí la respuesta, o sea, era como que para que ya no me caigas mal. No, es como para que esa persona recapacite. Esta señora se ve que es bien conflictiva, porque por lo general la gente que te pone la Biblia y todo eso es gente que, a ver, si te puede caer alguien mal, pero ¿cómo sabes tú que no eres tú la tóxica o el tóxico Claro, sí. en esa relación? O sea, aparte, no sé, o sea, se me hace así como que, señora, o sea, ¿desde qué posición de sentirse usted la persona que está bien dice que los demás deben leer la Biblia? Imagínate, en la Biblia hay mucha sangre y mucha violencia. Bastante. ¿Le recomendarías eso a tu enemigo? Yo digo que no, No, porque le puedes dar ideas. claro. Cuidado. Al rato vas a quedar crucificado. También pone una, si no le gusta el terror, recomendaría Para una noche de insomnio y otros cuentos de Horacio Quiroga. Ándale, esto es lo que quiero, Ay, qué miedo. odio. El almohadón, ¿no? Así, el almohadón de plumas. Y otra persona pone, le regalaría un mini libro que encontró una vez en un almacén de mini libros. Manual de buenas relaciones. En cada página decía, a nadie le gusta que lo jodan. Buenísimo. Ay, este que puso a Ok, Foucault, no, pues sí le cae mal la persona. A ver, dice, le recomendaría programas de TV nacional. En Perú hay unos bastante paupérrimos, mucho peor que cualquier mal libro. Oye, fíjate que ok, encuentro bien cómo está ese chisme, porque no lo sabía. Es sobre, precisamente ahorita que me mencionan eso de Perú. Ay, aquí está. Este, que aquí está. Ah, es un meme que subí que dice, o sea, yo sé que estamos hablando del otro, pero ahorita que dije Perú, dije, vamos a comentar esto. ok. Hay una persona que es, bueno, es un meme que son dos chavas, ¿no? Una tiene muchos libros y la otra está atrás de ella y le dice, oye, leer también puede ser perjudicial. Leer demasiado también puede ser perjudicial. Y le contesta la que tiene los libros, eso he oído, que perjudica la ignorancia. Y ya, ahí la gente se soltó a sus Sí, comentarios claro. y hay una chava que estaba contando que en Perú
Aquí está. Dice, de repente no me van a creer, pero en mi país un político corrupto interesado en mantener a las masas ignorantes decía que los libros, tras unos años, daban Alzheimer. Y el partido más corrupto de Perú se llama Fuerza Popular. Y yo no lo digo, ese es el Sí, comentario de aquí. claro. Y lo liderean el dictador genocida de mi país y su hija, una politiquera mega corrupta que está a punto de iniciar un juicio en el que se le acusa de varios delitos de corrupción. Es Alberto y Keiko Fujimori. A él lo acaban de soltar de la cárcel con trampas legales debió permanecer ahí unos años más. Son extremadamente corruptos. Shalala. Hace unos años uno de sus congresistas sostenía que si la gente leía mucho tendría Alzheimer. Imagínense el burro ese que encima es médico. No sé de dónde en dónde habrá estudiado, pero no en una buena universidad. Si no, no andaría rebuznando de tal manera. Y ya ahí deja el link de la esa. Pero fíjate que sí, es que también estos políticos se las gastan muy mal. Hay que ponerles a leer la Biblia. Exacto. Oye, aquí un chavo, hay un muchacho que comenta mucho en la página y nada más puso jajaja. Yo le dije, nada, no te rías, dinos uno, o sea, Ujú. y nos pone, hay uno que escribió un paisano hondureño, se llama La Biblia del Asno. Con el puro nombre tiene. Oye, aquí Oye, una señora dijo cometas en el cielo. pero Ese mira, libro mira está su bueno. respuesta, mira, mira por qué. Ah, precisamente porque es muy bueno y es una historia muy conmovedora. Sí, así cambiaría un poco. Ah, Sí, no, ella no fue porque no le gustara. Oye, eh, yo puse también cuál recomendaría. Hay un libro que se llama Con tinta me tienes, de una autora que se llama Vero García. ajá. Ay, Dios mío, ¿cómo sufrí? O sea, es que te juro que yo aborrecí ese libro. O sea, fue una cosa que pocas veces he sentido en mi vida, tanto rechazo hacia un libro. Y la cosa es que, bueno, aquí en el chisme, te cuento, que cuando yo lo leí, me lo habían enviado de Urano, ¿no? Para que lo reseñara y cuánto. Y pues yo, o sea, yo, sinceridad, y yo puse, o sea, que no, que lo aborrecía, que el personaje era súper odioso, era una chica, la verdad es que ya ni me acuerdo bien qué pasaba en la historia, pero era una chica que caía súper mal, sentía que todo lo merecía y era como que querían hacer una historia de romance casual, pero lo volvían demasiado complicado y ella caía súper, súper mal. Y si era como que el alter ego de la autora, Dios mío, o sea, yo jamás me juntaría con ella. Pero resulta que la autora era youtuber también. Y esta youtuber veía las reseñas que le hacía la gente de ese libro, iba y les comentaba en su blog o en su canal de YouTube o Ay, en Instagram para quejarse de que no le, o sea, de que básicamente ustedes no saben de literatura juvenil. Era una no, yo creo que cosa la que muy no sabe es loca. ella. Sino, te lo juro que fue el libro más horrendo que recuerdo en los últimos años. O sea, puse este post y luego después dije, claro que sí, yo recomendaría ese libro porque normalmente de todos los libros puedes sacar algo, por lo general, digo, hay sus excepciones, ¿no? Y diría que contadas, pero no, hay bastantes excepciones, Sí, muchas, pero, muchas. pero en este en especial fue de que, güey, o sea, yo quería sacarme los ojos, quemar el libro, algo, o sea, que algo pasara, que Diosito mandara un rayo y quemara exactamente el libro o algo así, porque fue horripilante experiencia. Oye, pues yo cuál recomendaría ya, creo que dijeron varios, Paulo Coelho, y antes de que de que la gente diga que, ay, todo el mundo se va con Paulo Coelho, ya leí dos libros de él, le di dos oportunidades y se los juro que hasta terminé enojada. Luego hubo otro, ¿te acuerdas ese libro que aborrecí? De una chavilla ahí, que hasta me enojé con el libro. Eh, Se llama, oh, no Me me acuerdo acuerdo cómo que se. te enojaste mucho con el libro de, ay, chinga, se me fue el nombre. El libro de, tengo la portada en mi cabeza, Sí, o yo sea, igual, la es una visa, chava que es como pintada en acuarela. que es con un No. vestido azul. ¿No es el del argentino, el del escritor argentino? Que son dos hermanas y que una se enamora del novio de la otra y así, ¿no es ese?
Ah, de Sacheri. Sí, lo mucho que te Sí, amé. fíjate que ese No, ese es un buen libro. no sería tanto, lo que pasa es que, pues, No, no te gustó, ajá. no, a mí no me gustó. O sea, no me gustó, pero yo sé que a mucha gente sí le podría gustar. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, que a mí un libro se me hace muy, o no me gusta o no me causa nada, y aún así lo pongo yo en mis publicaciones. ¿Por Ujú, qué? Porque yo sé que puede haber gente que me lee que sí le puede interesar. Y ahí aclaro, o claro. sea, aclaro, digo de qué es más o menos qué temas trata y aclaro como que para qué público sería. A pesar de que a mí no me pueda gustar el libro, pero pues hago Así es. recomendaciones para personas que a lo mejor sí les interese ese tipo de lectura. Pero por lo general no hablo mal de los libros en mis cuentas, pero en esta ocasión, allá tiene tiempo, hablé mal de ese libro. Ay, Este, no me acuerdo. el día que las Ay, sí, flores, sí, sí. Ay, a ver, espérame, déjame lo busco aquí. A ver, bueno, en lo que lo habla de buscas, otra cosa. en lo que lo buscas hablo de otra cosa. Oigan, fíjense que estoy leyendo ahorita el libro de Querido Come Mierda de Virginie Despentes y pues me está gustando, o sea, apenas llevo poquito, es que aproveché que se cayeron las redes sociales y dije, pues es el momento de leer. Aparte, en estos días he estado despertando muy temprano, me despierto, o sea, temprano para mí, me despierto como a las 6:30 de la mañana, como a las 6:20 y a las 6:30 ya estoy despierta porque he estado sacando a pasear a Panchita en la mañana. Ya el veterinario nos dijo que tiene que hacer ejercicio, que estaba muy gordita. Y sí, sí está muy gordita, pero pues bueno, la saco a pasear en la mañana y ya pues no, ni modo que me vuelva a dormir. Ya no me vuelvo a dormir, entonces me quedo así como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dan muchas ganas de mandar mensajes a gente así como que, ¿qué hacen? Pero pues he aprovechado para empezar a leer desde tempranito y ya para disasociar y procrastinar de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, ahorita estoy con ese de Querido Come Mierda, que de hecho es el que estamos leyendo este mes en el podcast, y habla de un tipo que escribe un post sobre una actriz que ya tiene 50 años y habla mal de ella, ¿no? Y ese link de donde él habla mal de ella se lo mandan a esta actriz y entonces ella le escribe y le dice, mira, come mierda, mi querido come mierda, pues a mí me vale madre lo que tú pienses, yo fui tal, esta actriz y esto y lo otro y empieza a contestarle de que básicamente está imbécil, ¿no? Y ya ese güey le contesta, le dice, oye, fíjate que discúlpame, yo la verdad no creí que esto fuera a llegar a ti y la verdad nunca debí de haber opinado eso de ti, pero coincidentemente tú y yo nos conocemos porque tú eras muy amiga de mi hermana y yo siempre te veía y me encantabas, pero por favor, discúlpame, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y empiezan ahí como que una conversación y esta chava le empieza a decir, a tu hermana sí la recuerdo perfectamente, pero tú eras un X y pues no me interesan tus disculpas, eres un imbécil, que no sé qué tanto. Y ya este güey le empieza a decir, no, que fíjate que mi hermana salió del closet y yo soy un escritor y a mí la verdad, a mí me causa mucho rechazo que mi hermana sea lesbiana, y pues pobrecito de mí, y él empieza como que a compadecerse de su presente o de las cosas que le pasan y en eso entra en el escenario una chava que en el movimiento Me Too denuncia acoso sexual que sufrió por parte de ese mismo güey, porque ese güey es escritor, pero es un escritor, o sea, sí ha tenido sus éxitos, pero realmente no es así como que un boom. Y ya la chava, ahorita estoy en la parte donde la actriz lo empieza a confrontar por eso del Me Too y le empieza a decir, o sea, tú te estás quejando de este tipo de cosas, te estás quejando de cómo la gente te atacó, te estás quejando de tal, 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 o sea, en lugar de realmente reconocer lo que hiciste. O sea, tú te has quejado de cómo te atacan en las entrevistas, pero nunca has hecho un posicionamiento real de tu parte. Entonces, pues no, no me interesa. O sea, ya ahí está como que el show, pero dicen que estaba muy bueno el libro. Así que lo estamos leyendo este mes en el podcast. Ese es el libro que estoy leyendo actualmente. Y yo creo que esta semana tengo también que leer Línea Negra porque el domingo empieza la Feria de la Lectura en Yucatán, la Filey, y el domingo presento a Nena Monstruo, el lunes presento a Elvira Liceaga y el sábado 16 presento
Línea Negra de Jasmina Barrera. De hecho, ya lo leí hace tiempo, pero pues obviamente lo tengo que volver a leer para refrescar para la presentación. Y el domingo, el Club de Lectura Presencial de Mérida, de la Vieja Zarigüeya, va a tener un convivio con Jasmina Barrera y su libro de Punto de Cruz. Así que si están en Mérida, si conocen a alguien que esté en Mérida, pues a ella le pasan los datos para que se vaya. Voy a hacer una actividad junto con la Filey. Va a estar Alejandra Medina, Ale Medina de Leer en Todas Partes, va a Ay, qué estar allá padrísimo. presentando a Didi Gutiérrez y vamos a estar haciendo actividades junto con la Filey, vamos a estar regalando libros, pero pues obviamente vamos a hacer algunas preguntillas fáciles, les prometo que fáciles. Ahí va a estar Ale regulando que mis preguntas no sean muy Sí, que agresivas. no te pases de lanza. Sí, 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 Gracias, sí. Ale. Eso es una labor social muy importante. Sí, van a hacer preguntas de que quién es el autor o en qué novela sale Macondo, o quién es el autor de Cien años de soledad, quién es el autor de Rayuela, ese tipo de preguntas bastante, pues, sencillas a nivel general. Eh, ¿En qué año nació Virginia Woolf? No, pero pues bueno, y ya vamos a estar regalando libros, así que tienen que estar muy pendientes de ese rollo. También otra cosa que les quería decir es de que acá en Mérida está una exposición de arte, me acabo de enterar, de hecho, hay una exposición de arte de Bansky, de este pintor callejero tan famoso que siempre hace protestas o sus obras de arte, pues son estos grafitis, es el autor que se subastó una de sus obras y cuando suena el martillo empezó a destruirse la obra, es ese artista. Y pues bueno, hay precisamente en el mismo centro de convenciones donde va a ser lo de la Filey, va a estar esta exposición. Ah, con ganas. Perfecto. Justo ahora que has terminado todos tus comerciales, muy bien. Ya encontré el libro que dijiste. Ya me acordé Ah, de lo mucho que lo odiaste. Se llama sí, El día que sueñes con flores salvajes. sí, no, fíjate que cuando lo compré, estaban acá mis papás y en eso mi papá vio el título o sea, mi papá era un muy gran lector, era gran lector, pero, o sea, todavía vive, pero ya no lee, pues. No te iba a decir, haz la aclaración. Sí, todavía vive, pero ya no lee. Pero en su momento leía y leía cosas buenas. De hecho, él fue el primerito que me dijo, tienes que leer El segundo sexo de Simón de Beauvoir. O sea, y me insistió muchísimo que la leyera. Pero yo veía los precios y decía, sí, pues lo lea, pero regálamelo. Entonces empecé a leer otras cosas de ella y cosas así. Pero el chiste es de que mi papá cuando vio el título de ese libro, me dijo, qué título tan horrible, esos títulos todos feos, me dice, de ridículo. Toda la razón, toda la razón. Sí, oye, yo recuerdo que Sol, o sea, lo odió con todas formas, ¿no? No sé si al nivel que yo odié el de Con tinta me tienes, pero sí, sí me acuerdo que lo odió. Sí, fue mi enemigo. Así es. Oye, pues para ir cerrando, nosotros el domingo tuvimos la plática final sobre la tregua. No voy a decir qué pasa, pero pues, unos estaban felices, unos estaban tristes, otros creyeron que fue un gran final, otros que solo fue un final. Pero estoy muy contenta porque volvieron personas que no habían estado desde hace mucho tiempo, que estuvieron al principio y que ahora volvieron, y personas nuevas, nuevos integrantes. Así que a ver qué tal nos va este mes. Y pues nada, ¿qué Oye, más? esas Ey. personas que estaban desde hace tiempo y que volvieron para este libro, se salvaron de ser eliminadas Sí, de la purga de Semana Santa. sí, sí, porque ahí limpia. Pero sí, Sí, la verdad es que duramos un muy buen rato, como hora y media, un poquito más, platicando sobre este libro de Benedetti, que es súper bonito. Digo, obviamente ya el tiempo pasa y se puede ver de distintas formas. Tiene unos comentarios así de que, no, señor Benedetti, no diga eso, lo cancelan. Sí, una cosa así, ¿no? Pero fue muy, o sea, fue muy padre ver distintos puntos de vista y hablar mucho sobre qué vas a hacer cuando te jubiles. Yo digo, ya. güey, me falta, ahorita no, hombre, yo quisiera estar jubilada ya. Tengo tantas cosas que hacer, pero pues bueno, todos teníamos Oye, distintos puntos de vista sobre eso. Muy interesante. ¿Qué fíjate pasó? que hablando de reuniones de libros, ayer
Sí, ayer tuvimos la reunión de la primera, bueno, es la segunda sesión del Quijote, Ajá. pero fue la primera entre lectores porque son 10 sesiones, 4 son con clases, perdón, 6 son con clases y 4 son entre lectores, pero esas 4 entre lectores, pues entre Ale, Ariel y yo damos información, hacemos una exposición de algo, nos enfocamos en cierto tema sobre el Quijote, obviamente, y lo desarrollamos, ¿no? Ok. El chiste es que ay, no, es que sabes que me encanta porque hay mucha gente ya de la tercera edad que se Ay, qué inscribió bonito. a ese taller. Hay un señor en especial, el señor Leonardo, tiene, no sé, yo le calculo unos 80 años y lo ves que está muy emocionado en la primera sesión, que fue la de clase, él lo veía con su celular conectado, porque obviamente aparece en el Zoom, en el Sí. video, pues te das cuenta cuando es computadora o es celular. Pero ayer ya, yo creo que su nieto le ha de haber puesto, la computadora para que él pudiera tener su clase. No, no tienes idea. O sea, el señor se mandó a hacer una playera del Quijote para el taller. Ay, lo Entonces, al amo. inicio del taller, dice, no, espérame, es que te quiero mostrar algo, me dice, y se para y se ve su playera. Ay, yo quería llorar, divino, divino. Qué Y ha estado emoción. muy, muy bonito el taller porque muchas personas nos han compartido sus ediciones, que son ediciones heredadas por sus papás, por su mamá, por sus abuelos, etcétera. Entonces, hay una señora que nos decía, es que yo esta edición, o sea, ya una señora grande, dice, esta edición yo la heredé de mi mamá. Y abre la edición y son de esas que vienen hasta en un ataúd de madera labrado, Wow. tiene labrado marfil, las figuras del Quijote y de Sancho. No, 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 una cosa divina y con ilustraciones preciosas, o sea, es un monstruo. Entonces, yo heredé de mi mamá y siempre, durante toda mi vida lo he visto y lo he tenido ahí, pero no lo he querido leer porque me daba mucho miedo no entenderle, o sea, ya sabes, ¿no? Sí, Cómo claro. te da ese temor de como lector ciertas obras. Dice que ahorita lo está amando y descubrió que en todo el libro hay anotaciones de su mamá. No, qué Sí, bonito, me sí, sí, sí. encanta. Ay, qué padre. Luego uno, se topa con cada historia así, ¿verdad? Ay, conmovedoras. Sí, hay muchos que nos escribieron, nos dijeron que son libros heredados, pero es bien bonito compartir y cómo le van dando ese significado. Hay una que comentó que escuchó un comentario que era de que el Quijote hay que leerlo al menos 3 veces en tu vida. Una de niño o de adolescente, una de adulto y una de anciano. Entonces, que en cada uno vas a tener una experiencia diferente. De niño, creo que de niño dijo que no le ibas a entender o te iba a confundir una cosa así. De adulto, te ibas a morir de la risa, ibas a llorar de la risa, y de anciano ibas a llorar de tristeza, porque pues ves al Quijote, que es un hombre anciano que ya está perdiendo la lucidez y todo eso, y pues como que y cómo lo quieren controlar, cómo quieren encerrarlo, etcétera, y cómo hay tanta incomprensión hacia lo que hace. Exacto. Entonces, que las personas, pues de la tercera edad que llegan a identificarse con él, pues les da tristeza ese personaje. O sea, cómo lo vas viendo de manera diferente como el Principito. Claro, sí. Ay, qué bonito. Oye, pues ya, mira, vamos a terminar aquí porque estas historias me gustaron. Sí, Conmovedoras. sí, Bueno, sí, sí. muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Recuerden a María Elvira Bermúdez. Compartan Léanla, este episodio, léanla, que no se les olvide, ténganla presente ahora. ámenla. Sí, si van a tener su lectura feminista en marzo, tómenla en cuenta. Es una Sí. excelente opción, de verdad, se las recomendamos muchísimo. Y no es que nosotros la hayamos super leído toda su obra, pero de verdad que leen un solo de sus relatos, uno solo de sus cuentos y los atrapa. Les va a gustar su forma de escribir. Y que no se les olvide, suscríbanse. Elisa va a tener de tarea que haga un reel en su cuenta, hablando un poquito más de ella, porque hay muchas cosas que se salieron aquí de control, entonces, o sea, se salieron de control porque pues así somos nosotras, pero que ya en un reel que nos hable como que más conciso de las cosas más importantes de ella para que también la conozcamos y ahí pues ya lo compartimos el reel, y pues que nos invite más mejor a leerla.
Ándale, me parece perfecto. Tiene la Que tarea, Elisa, presiónenla, presiónenla. está bien. Pero pues aquí dejen un comentario de que quieren que hagamos, que haga ese reel. Que como que ya lo voy a hacer, ¿verdad? Oye, voy a estar como los que un comentario, un like y lo hago. Bueno, que no se les olvide, suscríbanse al canal, suscríbanse aquí en YouTube y suscríbanse también en Spotify para que les lleguen las notificaciones. Ah, recuerden activar la campanita porque los episodios siempre salen en distinta hora los jueves, así que luego se lo pueden perder. Y pues nada, síganos a nosotras, leamos un poco y cartas de Lisa. Que tengan muy bonito jueves. Bye.